Bienvenidos una vez más a este curso de hermenéutica y homilética. Su servidor Rogelio Medina le quiere dar la más cordial bienvenida. Espero en Dios que este curso le esté ayudando a través de las lecciones. En esta ocasión estaremos viendo nuestra 14ª lección, en la cual estamos finalizando con este curso. En esta última aparente contradicción, estaremos viendo si uno debe de honrar o aborrecer a sus padres. Una de las preguntas que los ateos y escépticos quieren traer a decir que es una contradicción. Entonces, tomaremos el tiempo para explicarlo esto de la más breve y simple manera. Vamos, antes de entrar a esa pregunta, al tema, vamos a hacer una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de usted dándole gracias por su amor, su misericordia, rogándole, Padre, que sea con nosotros, que nos ayude a través de los tiempos y que podamos, Padre, recordar de su gran amor y su misericordia, pidiéndole, mi Dios, que podamos presentar defensa con mansedumbre y amor a aquellos que demanden de la fe o aquellos que cuestionen, Padre, nuestras creencias. Padre, ayúdanos a ser obreros dignos de ser llamados tus hijos, que representan y usan bien su palabra. Damos gracias por todo, nos ponemos en sus manos en este tiempo a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces vamos a hablar sobre las relaciones de la familia. Y vamos a hablar específicamente esto de honrar a los padres. El ateo, buscando algunos pasajes que parezcan contradictorios, traen este tema ahora a relucir. Recuerde, aún los que hemos visto de las aparentes contradicciones no son todas las que existen en la Biblia, pero queremos explicar algunas, que fuimos 7, hoy sería la última, para que así usted pueda hacer lo mismo con el resto de las cuales continuarán. Los pasajes que vamos a ver primeramente es Éxodo capítulo 20 y versículo 12. La Reina Valera lee de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos que este es el mismo principio y enseñanza de Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vemos que es el mandamiento tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 14, versículo 26, la Reina Valera registra lo siguiente sobre palabras que dijo Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La cuestión o la pregunta radica en si se debe de honrar según Éxodo 20, Efesios 6, versículo 1, o se debe de aborrecer según Mateo capítulo 9 o en este caso Lucas 14, versículo 26. ¿Cuál es la situación? Dice el ateo o el escéptico. Si se debe de honrar o aborrecer o hay una contradicción, como ellos claman decir. Bueno, vamos a analizar esta palabra de aborrecer. Según cuando estudiamos esa palabra dentro de Lucas capítulo 14, versículo 26, esta palabra de aborrecer no se debe de considerar como algo o alguien que es despreciado, detestable o aborrecido, que son sinónimos generales de esta palabra de aborrecer o que son palabras que se pueden llegar a entender. Cuando alguien aborrece a alguien, normalmente se puede llegar a definir como alguien que detesta a esa persona o que desprecia a esa persona o que no quiere nada que ver con la compañía de tal individuo. Sin embargo, cuando vemos esta palabra bajo su contexto y bajo el contexto original de la palabra de nuestro Dios, vemos que esta palabra aborrecer viene del griego koine miseo. Y esta palabra no significa que aborrezca a sus padres y a su madre de una manera negativa.
Esta palabra, según los diccionarios que voy a mencionar, en este caso primero Bullinger, después W.E. Vine y después A.B. Bruce. Estas personas, estos diccionarios nos introducen lo siguiente. La palabra aborrecer es un hipérbole. La interpretación entonces quiere decir que la persona que no ame más o estime más a esa persona. Esto quiere decir que cuando el texto dice, si alguno viene en pos de mí y no los estima menos que a mí, según Bullinger nos explica. W.E. Vines nos dice que la palabra miseo significa una preferencia relativa por otra cosa sobre ella. Quiere decir, se prefiere a alguien más antes que, según nos dice W.E. Vines. Y luego Bruce nos afirma que el significado es práctico de la palabra. En el versículo quiere decir simple y sencillamente amar menos, estimar menos o considerar más que a otro. Según las tres definiciones podríamos concluir. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 29, versículo 29 al 31. Aquí encontramos el ejemplo enfatizado sobre Jacob. Y vemos a él como él mira y considera a su esposa Raquel y a su esposa Lea. Y note la explicación que nos da, el ejemplo que nos da de aborrecer sería amar menos. Génesis 29 al 31 dice lo siguiente. Y Labán dio a sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea. Y sirvió a Labán durante otros 7 años. Hijos de Jacob, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. ¿Por qué era aborrecida? La misma explicación, la misma definición nos da el texto, era porque Jacob amaba más a Raquel que a Lea. La aborrecía en el sentido que la amaba menos. Tenía preferencia consideraba más de autoestima a Raquel. Y cuando Jesús dice que no aborrece a su padre, a su madre y a otros parientes, lo que está diciendo que quien no tiene preferencia, me tiene a mí de preferencia, quien no me considera a mí de importancia, quien no llega a amarme más a mí que a sus parientes, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo es aquel que se pone a los pies a aprender de aquel que es su maestro. Y cuando la persona tiene a su padre, su madre, hijo, hija, hermana, hermano, antes que a Dios, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escuchar a su padre, su madre, hijo, hija, hermano, hermano, antes que al Señor Jesús. Por consiguiente, Él no es su maestro. La explicación es simple y sencilla. Amados, yo espero que esta lección le haya ayudado a usted a entender el tema bajo si debemos honrar o aborrecer a vuestros padres. Que Dios me los guarde y me los bendiga hoy siempre. Y gracias por su atención. Y también Dios les bendiga para finalizar con su curso hermenéutica y homilética. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos en el siguiente curso. Esperando, ¿verdad?, que podamos tener la mejor asistencia y el mejor tiempo para seguir estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. Su servidor Rogelio Medina se despide.